Dios les bendiga, hermanos, en esta noche de día jueves, estudios de grupos familiares en casa. Vamos a darle la bienvenida a todos en este día de estudios, a aquellos que son fieles en conectarse. Esperamos que la familia esté plenamente bendecida, con salud, y esperando pues este momento que es edificativo para cada uno de nosotros en la vida espiritual, tanto en lo físico y material también. Yo quiero, con la ayuda del Señor, compartir esta porción de la Biblia en esta oportunidad, continuando con el estudio de San Mateo, un libro donde aprendemos muchas enseñanzas de nuestro amado Señor Jesús. También quiero ya invitarle de una vez que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 11. Vamos a continuar estudiando este hermoso Evangelio. Capítulo 11 de San Mateo, capítulos número 11, versículos del 12 al 19. Vamos a estar estudiando esta porción. Y yo le invito a que oremos al Señor para que sea Él quien nos dirija de principio a fin. Padre nuestro que estás en el cielo, nos presentamos delante de su presencia en esta oportunidad que nos concedes de iniciar, Señor, jornada en la obra suya, ya que, Señor, hoy empezamos a predicar tu palabra para que nuestras almas sean alimentadas y fortalecidas, Señor, nuestra fe. Pedimos que mientras se predica tu palabra, tu Espíritu Santo pueda estar en cada una de las familias, así como los matrimonios, los niños y los jóvenes. Deseamos, Señor, que la bendición de esta palabra llegue a cada hogar y que pueda ser retenida en los corazones que la escuchen, que traiga consuelo y también que traiga, Señor, motivación para aquellos que, Señor, ya no desean congregarse. Pedimos que tu Espíritu se mueva de principio a fin y que tome el lugar que te corresponde. Gracias te damos en el nombre de Jesús porque puedes hacer milagros, y te pedimos por las familias, Señor, que están enfermas, debilitadas. Pedimos, Señor, que seas tú quien pueda obrar en esas necesidades físicas y también en las espirituales. Pedimos consuelo para las familias, Señor, que despiden un ser querido de esta vida, y deseamos que sea tu Espíritu consolador sobre ellos. Te pedimos que nos traigas tu consejo. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. Voy a leer del versículo número 12 en adelante, que dice así: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, en él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Hoy vamos a hablar del tema, hermanos, correspondiente a la guía. Jesús no avala el rechazo a su mensaje. Hermanos, realmente
como lo hemos dicho en varias ocasiones y hoy una vez más, Jesús siempre tuvo ese deseo de querer ayudar a todo aquel que conoció en su momento literalmente, y también a todo aquel que él veía necesitado tanto físicamente y espiritualmente. Esta porción nos da a entender o nos narra una historia en donde podemos ver que el ser humano, endurecido por sus hermanos pecados, puede tornarse tan ciego que la verdad la ignorará a pesar de todo lo bueno que se le presente ante él. En esta oportunidad, con la ayuda del Espíritu Santo, esperamos que cada uno de nosotros que vamos a escuchar esta enseñanza, podamos de una manera especial reflexionar también, porque indudablemente somos cristianos que conocedores en parte de la Biblia y que hemos creído en el llamado de Jesús, y que realmente el tiempo pues nos ha ido enseñando de que la palabra de Dios es viva y eficaz, como en sí misma se dice, y que realmente el ser humano, al descuidarse de estas verdades espirituales, puede tornarse religiosamente, hermanos, insoportable, voy a decir la palabra, ante aquellos que predican la verdad. Esto lo vivió los personajes en la época de Jesús, más moderna, digamos, en la época de Juan el Bautista, y mismo Jesús nuestro Salvador. Entonces, quiero entrar en el tema cuando Jesús, hermanos, no avala el rechazo a su mensaje. Es porque Él conoce, hermanos, la finalidad del ser humano. Él sabe que Él está muerto en delitos y pecados, en rebeliones contra el Padre primeramente, contra su Creador. Y realmente Jesús lo que Él desea es que el hombre pueda conocer a Dios, pueda reconciliarse con Dios y buscar una manera sencilla de, hermanos, tener aquel encuentro personal con Jesucristo, el intermediador entre Dios y los hombres. Entonces, hermano, cuando se rechaza el mensaje del Evangelio, hermano, se está rechazando igualmente la vida eterna. Por eso Jesús no aprueba, no avala el rechazo, porque Él sabe el final de cada ser humano. Sea que muramos, como dice la palabra, o sea que vivamos, Dios quiere que estemos seguros que somos de Él. Entonces, hermano, para entrar en estas sugerencias que en este tema vamos a tocar sobre, hermanos, los hombres mundanos o pecadores que, hermanos, se puede llegar a burlar sarcásticamente cuando una persona está hablando de algo que es realístico, voy a decir así, en la vida de cada ser humano. Entonces, hermano, si Cristo, siendo Dios, sin pecado, sin mancha alguna, como dice el escritor a los Hebreos, pudo ser rechazado, ultrajado, menospreciado, ¿con qué razón? Jesús mismo dijo en algún momento: ¿por qué pecado ustedes me quieren matar o apedrear? Llega un momento en que, hermanos, uno puede o debe llegar a reflexionar sobre la vida en que llevamos. Voy a decirlo así, en la iglesia, en lo que hablamos acerca de creer en Dios y lo que se pudiese haber ya leído de parte de Dios en las Escrituras, reflexionar sobre cómo nosotros podemos aceptar la verdad cuando somos corregidos. Cuando las personas nos quieren ayudar o te quieren ayudar en tu vida no muy apegada a lo que tú profesas ser.
Entonces hay maneras que tú puedes rechazar el evangelio y que tornarse así con un espíritu de controversia y de no ser sencillo y humilde como la misma vida espiritual o cristiana nos demanda. Para entrar en detalles, en el primer punto se lee de esta forma: en el reino se sufre violencia. En estos versículos que leímos del 12 o del 11, del 12 en adelante, al versículo 15 primeramente, donde es el primer punto, se habla, hermano, de una palabra: del reino sufre violencia. Y realmente cuando uno desea entender esa parte, lógicamente, hermanos, del reino se habla casi en todos los evangelios. Pero en esta oportunidad especial dice que el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, en estos versículos que quiso dar a entender Jesús, cuando Jesús, hermanos, pronuncia la palabra sufre violencia, está haciendo un conecte, voy a decirlo de esta forma, una conexión de que, hermanos, siempre cuando se diga la verdad, cualquier persona que se mantenga en la verdad, ella predica el reino de los cielos, que es verdad en Dios y en Cristo mismo, que lo vino a enseñar. Y entonces, cuando uno se mantiene en esa verdad, como lo hemos visto desde la fundación de la iglesia, ha sufrido violencia porque, hermano, ¿quién quiere escuchar la verdad? Cuando el hombre nace, crece y entiende, hermano, el bien y el mal, siempre va a rechazar cuando éste sea corregido en su vida pecaminosa, en su vida de error. Y por eso dice, el reino sufre violencia. Es decir, los que predican la verdad, como en el caso de Jesús, se burlaron. En el caso de Juan se burlaron. En el caso de Juan, hermano, narra que, lo vamos a ver más adelante, pero lo menciono ya ahora porque él era apartado de la sociedad. No era un bebedor de vino o comelón. Muy pocos amigos tenía. Pero más sin embargo la gente no le caía. Así también de Jesús, pero en este punto dice que en el reino se sufre violencia. Y esto es para aquellos que predicamos la palabra de Dios. Y yo te quiero motivar que te mantengas firme, predicando la palabra como es. Cuando se trata de señalar pecado, señálalo, pero también da el antídoto: arrepentimiento, y que la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar todo tipo de pecado. Porque hoy en día la gente solamente señala, pero no da el antídoto. ¿Por qué? No da el medicamento porque no lo tiene, no lo vive, no es un ejemplo. Entonces es más fácil señalar que otorgar algo que nos va a ayudar. Y Santiago lo dice tan claro, también dice: si un hermano lo ve necesitado y te pide que le ayudes, o toca tu puerta y pide que le ayudes, y tú le dices: ven en paz, que Dios te bendiga, pero no le da lo que necesita, ¿de qué sirve que lo bendigas? Así nosotros no podemos señalar sin estar seguros qué es lo que estamos queriendo señalar. Esto le pasó a los escribas y fariseos. Y hoy en día hay mucho fariseísmo en todas las iglesias. Y tú, querido amigo que me miras, y tú, querido hermano, hermana que me miras, o hermano, déjame decirte que si has señalado algún tipo de vida cristiana, Jesús lo dijo de esta manera: saca primero la viga que está en tu ojo, para que puedas sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, en este pasaje dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, decía Jesús en su ministerio, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? A Juan ya lo habían arrestado. Jesús estaba señalando que
todos los profetas del Antiguo Testamento fueron muertos, fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque decían la verdad, predicaban de cierta manera el reino de los cielos, la ayuda de Dios. Sin embargo, la gente, hermano, lo bueno lo tornan malo y lo malo lo tornan bueno. Ahí no se equivocó el profeta también cuando dijo que a lo bueno le llama al malo y a lo malo bueno. Entonces dice que lo violento lo arrebatan. Nosotros sabemos que la iglesia ha querido ser callada por muchos siglos, desde que inició desde su fundamento e inició su tarea de, hermanos, ganar el mundo entero. Ha sufrido violencia, ha querido ser callada, de no predicar la verdad, pero bendito sea Dios, que como se lo dijo el profeta, se guarda a 7,000 personas para que ellos en algún momento prediquen nuevamente a la humanidad el reino de Dios, la cura para el pecado, y que la gente pueda abrir su corazón y recibirle el mensaje y puedan obtener la vida eterna. Ahora es ahí donde Jesús dice que todos los profetas y la ley profetizaban hasta Juan el Bautista. O sea, se cumplió la ley que entendían bien fariseos y saduceos. Se había cumplido ante sus ojos la ley de Moisés, la ley de Dios, y que ellos bien conocían. Ahora nosotros igualmente, como iglesia, podemos estar viviendo bajo la gracia, bajo el eterno amor del Espíritu Santo y la fidelidad de la guianza del Espíritu Santo, y podemos ser consolados a través del Espíritu Santo. Pero realmente, aún así, ser sordos para escuchar el mensaje de santidad que Dios está reclamando a todo aquel que se dice llamar hijo de Dios. Entonces, eso indica que la iglesia está sufriendo. La iglesia sufre porque no hay consagración. ¿Y qué ha venido a hacer el mundo? Arrebatarnos la integridad, el amor, la pasión para con nuestro Señor y Salvador. Entonces, de una manera, igual que en el tiempo de Jesús, la iglesia sufre violencia. ¿Y qué pasa con aquellos que nos mantenemos en la verdad, predicándola como dice la Escritura? Podemos ser sancionados, criticados, y podemos, hermanos, ser hasta perseguidos a muerte, pero hay que hablar la verdad como se mantuvo Juan hasta ser encarcelado y como se mantuvo Jesús hasta ser crucificado. Entonces, ejemplos tenemos para que nosotros entendamos que la sociedad, la humanidad entera, no se le encuentra, hermano, la forma de que ella se le dé gusto. Y por eso nosotros debemos mantenernos, hermanos, fieles al Señor. Por eso tú, hermano, amigo, que me vas a ver o me estás mirando, acuérdate de esto. No hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias que vamos rumbo a la perfección. Y que en cualquier lugar vas a ver cualquier hermano o hermana, cualquier detalle que quizás para ti no te agrada. Pero realmente, hermano, no vas que te agrade todos los detalles. No vas para eso a una iglesia a consagrarte o a congregarte. Debes de ir a la iglesia para que Dios te moldee, para que Dios te ministre a través del Espíritu Santo y te dé el consejo de su buena palabra a tu necesidad personal
Porque muchas veces uno se descuida, te puedes descuidar. Tú no puedes llegar a un lugar e imponer tu deseo, porque eso no es el reino de Dios. Al contrario, te puedes tornar como un fariseo, diciendo que no me gusta esto o lo otro, mas sin embargo eres conocedor de la palabra o conocedora. Y entonces, en vez de hacer bendición al reino de Dios, eres una piedra de tropiezo para muchos. Entonces, en el versículo número 14 dice así: y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mucha gente cree, hermanos, que se va a entregar a Cristo cuando él mismo sienta la presencia o escuche la voz de Dios literalmente. Pues realmente, hermano, Dios se recibe, como dice San Pablo, que primero el oír el tener fe, eso viene por oír la palabra y la palabra de Dios. Y Dios se le recibe por fe, porque dice la Escritura también que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Entonces nosotros, de igual manera, los que somos cristianos, no vimos a Cristo resucitado, no lo vimos crucificado. Eso lo aprendimos porque así lo dice la Biblia. Pero más sin embargo, creímos que Él llamó a nuestro corazón y nos llamó para un arrepentimiento y perdón de pecados, y lo cual nosotros obedecimos. Por eso Jesús dice, y si quiere recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Entonces, hermano, realmente nosotros tenemos que escuchar el mensaje, no por quien lo predique, sino por lo que Dios está hablando a tu vida, porque Él te conoce. Él sabe tus errores, tus faltas y pecados. Y por eso el versículo 15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y déjame decirte y motivarte, si tú tienes dos oídos buenos, no te hagas sordo en tu propia opinión. Si tú eres cristiano, mundano, arregla tu vida. Porque déjame decirte que cuando Cristo suene la trompeta, o cuando se suene la trompeta final, no te va a dar tiempo ni para reconciliarte. Porque todo eso será en un abrir y cerrar de ojos, o como el relámpago cuando sale del oriente y se pone al occidente. Entonces hoy, si estás escuchando este mensaje, es porque Dios todavía quiere ayudarte. Y si lo rechazas, Dios no pierde nada con eso. Pierdes tú bastante. En primer lugar, vas a perder tu vida eterna. El pecado no te garantiza tu familia íntegra. El pecado no te va a garantizar ninguna salud física. Y quizás el pecado solamente te va a dar deleite momentáneo. Pero el final es muerte, como dijo Salomón en los Proverbios. Así que si tienes oídos para oír, oye esta palabra y aplícala. No seas un oidor, conviértete ahora en un hacedor, porque hay muchos que me están mirando que saben mucha Biblia, la saben, pero son como los loros que repiten todo, pero no la viven. Y en esto no se equivocó Jesús, porque los fariseos sabían mucha Biblia, sabían de ciertas profecías, sabían quién era Juan el Bautista, pero el tener conocimiento
no quiere decir que tienes madurez espiritual o que tienes una comunión directa con Dios. Puedes saber mucha Biblia como el diablo, pero eso eres, un diablo o una diabla. Pero más sin embargo, el mensaje del Evangelio está para que nos ayude. Y por eso el reino de Dios sufre violencia, porque el mundo entró a las iglesias y arrebató todo aquello que mantenía un buen cristiano, templado, sirviendo al Señor. Y si tú todavía te mantienes en la iglesia, entonces aún lucha más, porque las fuerzas infernales, los ataques del infierno no van a terminar sino hasta que el arrebatamiento suceda para la iglesia. Entonces, hermanos, en el segundo punto dice la disconformidad en el Evangelio. Hay muchas personas que, hermanos, por más que les hablen amorosamente del Evangelio, les hablen de la santidad del Evangelio, o aún les hablen que el cielo es hermoso, eso no les conforma, no les satisface. Hay un desconformismo en sí mismo, porque hay algo insaciable que está allá en el corazón, que ya no es el Espíritu Santo ni Cristo mismo. La disconformidad en el Evangelio entra porque siempre se quiere hacer, siempre la persona quiere hacer a su manera. No está dispuesta o dispuesto a escuchar razones. Y por eso el versículo número 16 al 19 que leímos dice así: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no lamentasteis. Es decir, que la gente, hermanos, en su vida pecaminosa, hermano, viven en una angustia terrible. Y esto es lo que a Jesús le preocupaba y le preocupa y le entristece, porque la gente, la humanidad misma vive en una perversidad moral en todo lo que es esta palabra. Y hermanos, toda esa gente que vive así tiene un espíritu de contradicción a todo lo bueno. Es decir, que si nosotros predicamos cómo tener felicidad, hermanos, en la familia, cómo ser felices para siempre, cómo ser buenos esposos, las hermanas buenas esposas, buenos hijos, etcétera, buenos empleados o buenos empleadores o buenos patrones, por decirlo así, hermano, a la gente no le gusta. Es muy contradictoria. La gente quiere que toda la gente tenga lo que él tiene. Es decir, tiene perversidad, tiene derrotas, tiene miseria en su vida. Y él quiere ver toda la gente así, en miseria, en derrota. Y realmente, hermano, eso como iglesia tenemos que cuidarnos también. Porque en la iglesia no podemos, hermano, llegar y envidiar a nadie, sino bendecir a la gente que está en la iglesia, a los hermanos, servidores, quien sean, por su vida próspera en lo espiritual y así en lo económico. Pero no decir
algo en contra, porque si tú piensas o dices o hablas, entonces hay algo mal en tu vida como cristiano. Y por eso Jesús dice, o Jesús enseña que Él miró la humanidad, o mira a la gente como niños. Como aquel juego de niños cuando hacen dos grupos, o a uno sin grupo, dos niños diferentes, digamos. Quieren el mismo juguete y aquel se lo entrega y el otro va a agarrar uno, otro diferente, aquel deja el que estaba peleando y va y le quita el otro. Es una contradicción en él. Así en la vida cristiana, muchos critican a los predicadores, dicen, yo puedo predicar bien, mejor que él. Pero son unos mundanos porque no leen la Biblia, no oran, no ayunan, no hacen nada. Solo critican. Y cuando los ponen una y mil excusas para esquivar esta responsabilidad. Hay personas que vienen a la iglesia y critican al hermano, a la hermana, porque cómo anda de vestida. Trae quizás el zapato con hoyos ya o pelados por tanto uso. A eso viene. Y cuando le dice, hermana, pues entonces sirva usted en vez de ella. Busca una y mil excusas. Pero entonces hay personas que dicen, hermano, ¿por qué no va a hacer vigilias? Y cuando hay vigilias, él brilla por su ausencia. Entonces hay una contradicción en la vida del cristiano también, porque no se afirma, no tienen los pensamientos claros. Por eso el versículo 16 y 17, así ve Jesús aquel y todo aquel que nada le satisface. Entonces, dice el versículo 18, porque vino Juan, que ni comía y ni bebía, pero decían de él, está loco, demonios tiene. Ahora, cuando usted analiza la vida de Juan, los demonios no compungen los corazones de los intelectuales, no compungen el corazón al hablar de la palabra o del reino del Señor, o de Dios, de Jesús. Sin embargo, Juan sí, hermano, aunque todo es contrario a lo que esta gente dice de Juan. Juan se cumplió la palabra en él cuando dijo, él volverá muchos corazones de mi pueblo al Señor. Pero estos hombres o este grupo decía, demonios tiene. Ahora, vino Jesús, que Jesús, hermanos, contrario a Juan, Juan era un poco, no era sociable, él era profeta, esa es la distinción de un profeta del Antiguo Testamento, era solitario, se apartaba de la mundanalidad, de las ciudades, del bullicio, del sistema corrompido que existe o existía en ese tiempo y existe hoy también. Se apartaba, no era un hombre comelón, porque la Biblia dice que él comía langostas y miel silvestre, era su alimento. Juan no tenía ropas distinguidas, como se hablaba del tema anterior. Él tenía un cinto y andaba vestido con pieles, hermanos. Entonces, por ser así un hombre áspero, por ser un hombre que poco sociable, los religiosos no se quisieron juntar con él. Es más, no creían en el mensaje. Y así es cuando la gente viene y critica
Y empieza a ver detalles que no tienen nada que ver con lo que él dice hacer o ha venido a hacer a la iglesia. Cuando uno asiste a la iglesia, tiene que estar atento a la palabra de Dios, diciéndole al Espíritu Santo: háblame, ministrame, te necesito, quiero conocer más, aconséjame en mis pensamientos, ayúdame, ponlos en control en mi corazón, mis deseos, quita aquel que no te agrada. Ese debe de ser todo el culto de oración y de sumisión o humillación ante aquel que nos conoce. Pero más sin embargo, tiene una vida diferente de congregarse. Entonces esto era Juan y no lo aceptaron. Cuando se fue encarcelado por Herodes, por señalarle su pecado de tener la esposa del hermano de él, lo encarcelaron. Así lo callaron. Así te van a querer callar tú cuando seas un verdadero cristiano. No a medias. Verdadero, completo. Te van a querer callar. Es más, los que dicen ser tus amigos se van a alejar de ti, porque te van a llamar fanático, te van a llamar cualquier cosa menos amigo. Te van a aislar, como lo hicieron con Juan, el que escribió el Apocalipsis. A la isla de Pasmo fue aislado porque predicaba fielmente la palabra del Señor. Juan lo encarcelaron. Y eso nos puede tocar a cualquiera que nos mantengamos firmes en la verdad. Pero hay algo peligroso, porque aquel que dice ser cristiano y con todo el mundo se lleva con impíos, habla como impío, está con los impíos y quiere estar en todas las cosas que hace el impío. Tú de palabra dices ser cristiano, porque de hechos no tienes nada. Dice ser cristiano o cristiana, pero andas peor que los mundanos. Andas en un deseo insaciable de poseer cosas para que la humanidad te reconozca o te acepte. Vino Jesús, que era un hombre que su mismo nombre Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Es decir, que él iba a estar con el necesitado, con todo aquel que le pidiera ayuda. Y esto era Jesús. Y lo sigue siendo ahora en el espíritu del evangelio. Viene y ¿qué dicen de Jesús? Versículo 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, que todo lo que ellos, tanto Juan y nuestro amado Señor Jesús, hacían, se podían juzgar por sus frutos, por lo que ellos habían hecho en el corazón del ser humano. Ellos no nomás hablaban, ellos daban frutos de lo que decían ser. Entonces, por eso nosotros no podemos estar de acuerdo que haya cristianos también que digan pasar por cristianos, o que digan decir que son cristianos, pero afectan a la iglesia. El mensaje que dicen no es creíble. Por eso, si tú escuchas esta noche este mensaje, ojalá sea el Espíritu Santo quien te redarguya
y puede ayudarte a corregir tu vida. Por eso quiero invitarte a que cierres tus ojos y voy a hacer una breve oración. Recuerda que Jesús no avala el rechazo de su evangelio o del mensaje, porque Él te conoce. Si todavía estás escuchando palabra del Señor, es porque Jesús no quiere que te pierdas, o no quiere Él que sigas pecando. Cambia tu pensamiento hoy mismo con la ayuda del Espíritu y dile a Él que te dé la fuerza necesaria para que cambies y no seas como la gente que no se contenta con nada. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra que va a llegar a mis hermanos que van a estar escuchando o están escuchando a través de esta plataforma. Tú los conoces y mi oración es que esta palabra no retorne vacía a usted. A los que escucharon fielmente, tu Espíritu les muestre en donde tienen que mejorar. Y aquel que se ha alejado de ti por inconformismos o escuchar otras cosas que no le edificaron, mi oración es que vuelva hoy al redil suyo, Padre, donde pueda ser una vez más confortado, reconciliado y que retome el camino del cual se desvió. Mi oración es por aquellos también que aún no te conocen, siguen endureciendo su corazón, que esta palabra pueda redarguirlos de su falta y pecado y de dónde es su final. Por eso, Padre, toma en tus manos aquellos que se reconcilian y te aceptan por primera vez, y gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Los deposito en tus manos y pido una vez más por tu iglesia para que la fortalezcas y nos mantengamos firmes. Lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Solamente quiero decirles gracias por sintonizar. Aquellos que son fieles, manténganse fieles al Señor y que el Señor los encuentre en el momento del arrebatamiento haciendo esas cosas, escuchar la palabra del Señor. Los invitamos para mañana, culto general, día de doctrina, en punto a las 7:30 de la noche arrancamos con el mensaje y Dios le bendiga con toda su familia. Amén.